El fruto que Dios exige en Cristo. San Juan capítulo 15, versículo 2. Y le ruego a usted, hermano, que tenga mucha atención en esta mañana. Jesús decía a sus discípulos: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Él está hablando de alguien que hará eso. Jesús está hablando de alguien que hará eso. Y si usted mira el contexto inmediato, en el versículo 1 dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. De modo que cuando Jesús dice todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, está diciendo el Padre lo va a hacer, mi Padre, el que me envió. Y todo aquel que lleva fruto lo va a limpiar para que éste lleve más fruto. Jesús usa la figura de una vid. Él ha venido a través de ese evangelio hablando de muchas formas, con lo que Él hace una comparación de lo que Él es. Yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan de vida, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Ahora en esta ocasión dice yo soy la vid. Y dice la vid verdadera. De modo que cuando Él habla de fruto, Él está hablando de una manera metafórica. Él usa esa palabra fruto, hermano, extrayéndola de la palabra que literalmente significa el fruto de un árbol. Así como en San Mateo capítulo 7, versículo 17, Él decía: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Usted ha visto árboles, por ejemplo, yo me he encontrado con árboles de mango, grandes, frondosos, verdecitos, bonitos esos árboles. Y unos mangos grandes, hermano. Y usted los ve provocativos. Pero cuando he bajado esos mangos y los he abierto para comérmelo, no he podido aprovechar nada de ese fruto. Porque son malos frutos. Están podridos por dentro. En muchas ocasiones experimenté eso con un árbol cuando trabajaba en la empresa, en lo secular. Trabajaba turno de noche y habían ocasiones que las máquinas se paraban y entonces pues no se podía producir y quedábamos allí haciendo cosas, limpiando o algo. Llegaba el momento que nos íbamos a comer, 2:30 de la mañana, íbamos a cenar y había un árbol cerca a la planta y me acercaba ahí con algunos compañeros y veíamos esos mangos ahí, los bajábamos. Nos antojamos de un mango. No recuerdo haberme comido un buen mango de ese árbol. Todos eran negros, podridos por dentro. Algo así es la figura que usa el Señor. Aquí se está refiriendo a un árbol, literalmente, con sus frutos, pero es la manera que usa para poder hablarle a sus discípulos. Quizá muchos que le oían. Aquí en San Juan 15, Él usa esa figura, como en muchas ocasiones usó figuras para hablar del Evangelio y en esencia
lo que debemos de ser nosotros. Él habló, por ejemplo, de la sal, ¿verdad? En esta ocasión está hablando de árboles y especialmente a través del capítulo 15 de ramas. Jesús usa esta figura, hermano, para enseñar una lección de voluntad divina. El Señor Jesús no está hablando con multitudes de personas del mundo o de alguna clase de enemigos de pronto declarados hacia Él. Él no está hablando a enemigos o gente del mundo como para que nosotros pensemos que tal enseñanza como es esta de la vid, donde habla de una manera fuerte, diría yo, nosotros pensemos que esto no tiene que ver con nosotros como creyentes, como gente que está en el ámbito, este ámbito cristiano, ¿verdad? Él no se está refiriendo a multitudes mundanas, ni tampoco se está refiriendo a alguna clase de enemigos declarados. El Señor está refiriéndose a personas que caminan con Él, que están con Él, caminan con Él y están con Él, con los que dicen que creen y que aún se consideran discípulos. Un discípulo es alguien que sigue a otro, un seguidor fiel, uno que aprende de su maestro, aprende. Hermano, y si hemos leído, leemos desde una completa honestidad, a lo que nos debe llevar este texto es a hacernos una sola pregunta, muy honesta. Porque créalo que hay mucha gente en medio de este ámbito cristiano de fe que nunca se preocupa por eso, nunca se examina. Vive en la semejanza de un club social. Y yo no digo esto simplemente por decirlo, lo digo partiendo de las mismas palabras del Señor Jesús. Él dijo: muchos estaban, pero no eran. Y la pregunta sería esta: ¿estoy realmente permaneciendo en Cristo? ¿O simplemente me he acostumbrado al ambiente de Él? ¿Estoy realmente permaneciendo en Cristo? ¿O simplemente me he acostumbrado al ambiente de Él? ¿Cuál ambiente? El ambiente del culto, de venir el domingo. Vengo cada domingo. Vengo el jueves. Vengo a orar y me acostumbro al ambiente de la oración. El hermano que pasa aquí ora, ¿verdad? Y yo oro con él. Pero oramos sin sentido. Oramos casi que automáticamente, usando palabrerías, pero sin sentido. Como ese fariseo que oraba para sí mismo. Así dice el texto, ¿verdad? Jesús dice, él oraba para sí mismo. Fíjese. Yo esto, yo aquello, yo doy diezmos, yo oro, yo ayuno. Obras. Pero hubo uno que ni siquiera levantó la mirada al cielo y dijo: Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. Y esa es la actitud que Dios quiere del cristiano, que se duele por su condición, que se duele por su pecado, que se duele porque él falla, le duele fallar a Dios, le duele. Una evidencia, hermanos, de que si alguien es nacido de nuevo es que le duele el pecado, no quiere pecar. Ese quiere estar con el Señor, ese quiere estar allí, ese busca, ese llama, ese va,
Ese corre y hace lo que Dios dice que haga. Y lo hace con la actitud correcta, el corazón contrito y humillado. Tú no vas a despreciar, Señor. Tú no quieres sacrificios que yo te pueda dar. Tú no quieres eso. El corazón, el sacrificio que te agrada es el corazón contrito, humillado. Esos son los sacrificios de Dios. Y estaba hablando David, dando visos ya el Espíritu de Dios a través de él. Quizá yo podría decir que esto era profético de parte de Dios a través de David. En lo que hoy realmente, hermano, es servir a Dios. Y que el sacrificio que Dios quiere es tu vida misma y mi vida misma. Rendida, entregada, puesta en Él. Y aún más, dice la Escritura, ese es el culto que el Señor espera de su iglesia. Que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo delante de Dios. Vivo porque está basado en la muerte de Cristo y la vida que Él ha traído para nosotros. Y por medio de su vida nos ha sacado de la muerte. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora debemos de ser un sacrificio vivo. Significa alguien vivo espiritualmente. Alguien libre de la esclavitud del pecado. Alguien que ha sido resucitado. Pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Y esa vida se manifiesta en el temor a Dios, en la obediencia a Dios, en el amar a Dios, en amar a la justicia, en vivir para Él, en negarse a sí mismo, a su propia carne, a los deseos de este mundo, a morir al maldito orgullo, porque el orgullo es maldito. Bendita es la humildad, maldito el orgullo. Porque por el orgullo y la soberbia, Satanás fue expulsado. Y el orgullo es el que no nos deja reconocer nuestros propios errores. No nos deja avanzar y humillarnos y reconocer que sin Dios nada podemos hacer. El orgullo es el que nos deja de pie, sin fruto, como la cizaña, que parece trigo, pero la diferencia es que el trigo da fruto y el fruto lo mantiene así. La cizaña no tiene fruto y entonces es erguido, arrogante. Estas palabras son dichas para revelar el corazón, hermano. Jesús está hablando con sus discípulos, está enseñándoles, y lo que está haciendo, hermano, es mirando qué hay en el corazón. Está confrontando el corazón de sus discípulos y de muchos que pudieran quizá haberle estado escuchando, para mostrar de verdad quién vive de la vid, porque Él dijo, yo soy la vid. De modo que los que estaban escuchándole sabían que estaba hablando de Él mismo, aunque estaba colocando un ejemplo agrícola, hablando de una vid. Espero usted pueda estar captando la enseñanza en esta mañana y ruego al Espíritu de Dios que lo tenga usted en esa sintonía, a usted y a mí. Amén. Para mostrar quién vive de la vid o quién solamente, hermano, se está apoyando simplemente en ella. Hay una diferencia aquí. Quien vive de la vid y quien solamente se apoya. Lo más probable es que el trasfondo de las palabras del Señor Jesús aquí en este capítulo 15
sea la imagen del Antiguo Testamento, donde se compara a Israel con un viñedo amorosamente cuidado por Dios. Aunque Israel ciertamente, hermano, no produjo fruto, el fruto esperado. En Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7, vaya conmigo allá a esa escritura, porque quizá el Señor Jesús se está refiriendo a ello, está tomando desde esa figura de lo que ya había hablado a través del profeta Isaías a ese pueblo de Israel, a esa nación. Dice, el título aquí en mi Biblia dice, la viña que defraudó a Dios. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será, ¿qué? Hollada. Un pueblo que no dio fruto, buenos frutos, dice uvas silvestres, que no sirven para comer, que no son buenas. Israel, hermano, se veía ella a sí misma como la vid de Dios, basándose solo en su religión, en los ritos, en el templo, en el linaje. Y todo esto era tratado por ellos como una señal de que pertenecían a Dios, pero el Señor Jesús rompió con esa estructura diciendo que no se trata de la institución, no es la herencia, no es la apariencia, se trata solo de Él, se trata solo de Cristo mismo. Algo quizá no muy lejos de la viva realidad, la lamentable realidad de la iglesia de Jesucristo hoy. Recuerde que la iglesia es el pueblo que está constituido por gentiles, el pueblo de Israel y los gentiles, los que no somos israelitas, que hemos llegado a la fe por la gracia de Dios. Pero de alguna manera, hermano, hoy en día muchos creen que se trata de la institución, la gran institución, la gran asamblea, el renombre, el gran templo, los grandes ritos que se hacen en medio del culto que realizamos, luces, cámara, humo, escenario, sillas reclinables. Y la simple religión. Muchos, hermanos, como el pueblo de Israel, decían pertenecer a Dios basándose en estas cosas. Y dicen, yo soy cristiano porque cargo una Biblia, la mejor, o porque tengo el conocimiento de Dios, pero no conozco a Dios. Y muchos se glorían de eso, muchos se mofan de eso. Pero no se trata de eso, hermano, se trata de Él, de la persona en esencia. Se trata de Cristo. Amén.
Es como la esposa la mujer que está con el hombre y está solamente porque el hombre tiene mucho dinero. Y el matrimonio de esa pareja no se trata del amor mutuo, por lo menos por parte de la mujer. ¿Usted ha escuchado de las mujeres que están con hombres y están solamente por su dinero? Entonces, no se trata del dinero. No debería estar esa mujer con ese hombre tratándose del dinero, de las muchas alhajas, vestidos que me pueda dar, diría esa mujer. Estoy es por él. Pero hay muchas mujeres hoy que están así. Hay hombres también que están con mujeres, con ella solamente porque les da dinero, porque lo sostienen. Hombres que ni siquiera trabajan, no trabajan. Están con ella solamente por eso. Entonces no se trata de ella, sino que se trata del dinero que ella tiene. La iglesia está así. En gran mayoría. Dijo el Señor, pocos son los escogidos. Muchos son los llamados y esos muchos están en las congregaciones, muchos, pero pocos son los escogidos. Por eso digo, la iglesia está así. Porque hay gente que está ahí y se llama iglesia, camina en ese camino, están con Él. Y a mí me da miedo eso, hermano. Yo no sé a usted. Hay muchos que no les preocupa eso y viven un evangelio, un cristianismo, van, vienen, viven igual que el mundo, igualito. Estamos igual que quizá en la religión tradicional, donde muchos van, se dan golpes de pecho, pero salen y siguen iguales. Llevan el agua bendita, riegan la casa. Ese era yo también. Yo me llevé mis buenos tarros de agua y los regué en la casa y el diablo seguía ahí. El diablo se bañaba con esa agua. Estoy hablando en serio. En mí no había un cambio, no había nada. Porque mientras la verdad no esté presente, no hay cambio en el corazón. Cuando la verdad está presente, hay cambio, hay transformación. Cuando la verdad está presente, ocurre eso. Hay cambio, transformación, o hay turbación y condenación. Cuando Jesús dijo yo soy la vid verdadera, Él no estaba, hermano, hablando de una manera poética, sino que estaba haciendo una declaración exclusiva por medio del cual el Señor descarta todas las falsas fuentes de vida espiritual que los hombres suelen abrazar. ¿Escuchó eso? Él no estaba haciendo una declaración poética. Él estaba declarando, hermano, algo exclusivo, algo serio, puntual, por medio del cual Él estaba, hermano, sacando a la luz toda falsa esperanza, toda falsa fe, toda falsa espiritualidad que se basaba solamente en la propia apariencia, en la propia prudencia, en lugar de fíate de Jehová y no de tu propio corazón. Porque algunos piensan que por llevar a ir a un culto, tener una Biblia, escuchar la radio, los mensajes y escuchar a un predicador y a otro y a otro y a otro, porque solamente eso ya. Y no terminan por comprender que la única fuente verdadera de vida espiritual es una sola. Se llama Cristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida.
Por cierto, trate de escuchar en primera instancia a uno, al Señor a través de la Biblia. Vaya a la Biblia, estúdiela, escudriñela, pregúntele a Dios. Si no entiende, siga orando, escudriñe, busque, indague, ruegue a Dios y ruegue que eso que está estudiando lo pueda vivir. Y luego, si Dios ha puesto un pastor delante de usted, escuche a ese pastor. Y si va a escuchar a otro, sepa a quién escucha. Porque hay muchos falsos pastores. Jesús lo dijo. Discierna a quién escucha. Es más, no ande escuchando a uno y a otro y a otro. Me puedo meter en problemas diciendo esto. Pero ni siquiera le estoy diciendo a usted que se fíe en mí y ponga sus ojos ciegamente en mí. Ni siquiera le estoy diciendo eso. Estoy diciendo ponga sus ojos en Jesús. Haga como los de Berea, que escuchaban e iban a la Biblia si era verdad. Porque se trata de Jesús, la vid verdadera, de la cual todos bebemos. Y tenemos que asegurarnos de quién. ¿Cuál es la fuente de nuestra vida espiritual? Hay mucha gente que la fuente de su vida espiritual la basan en un hombre y se la creen toda la que dicen. Dicen amén, amén, amén y nunca se ocupan de mirar si es verdad. Porque hay pereza espiritual, hay relajo espiritual. No sea que después, más adelante, hermano, lleguen los ayayay. Le hablo esto con mucho amor, aunque usted escuche mi tono fuerte, se lo hablo de mi corazón. Confiando también en que sus oraciones ayudan a mi vida, así como las mías pueden ayudar a las suyas, porque Jesús dijo, oren los unos a los otros. Y dijo también, congréguese, porque es bueno hacerlo, porque cuando se congregan nos alentamos los unos a los otros. Y porque mayormente la Escritura dice que cuando nos congregamos, ahí está Él, trayendo vida eterna. La vida eterna comienza ya, ahora, si Cristo está en nosotros. Ya está en nosotros. Y la vida eterna nos lleva a vivir la vida de Dios. Santidad, justicia, obediencia. Todo eso es vida eterna. Solo que estará en pleno cuando Dios decida sus tiempos perfectos. En San Juan 15, hermano, Jesús utiliza la relación de los pámpanos con la vid para ilustrar su relación y mi relación con Él. Fíjese usted, dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. San Juan 15, versículo 1 y 2 y versículo 6. Les leo. San Juan 15, 1 y 2 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen, los echan en el fuego y arden. La frase que dice todo pámpano que en mí no lleva fruto, hermano, es la línea que separa a los verdaderos creyentes de los falsos verdaderos. Esa frase es esa línea que separa al verdadero del falso creyente. Porque Jesús habló de los adoradores verdaderos y de los falsos. De los falsos creyentes y de los verdaderos creyentes. De los que están entre nosotros pero no son de nosotros.
¿Cuál es usted? Y piense honestamente. Pensemos honestamente. El verdadero creyente no se relaja. Ya soy salvo. Como ya soy salvo, pues ya. El que dice ser creyente y se relaja en su vida espiritual, en su búsqueda, en su apartarse, en vivir para agradar a Dios, en la oración, en llenarse de su palabra, en escudriñarla, en guardarse, en huir, en esforzarse. El que vive relajado así es una señal de que no es nacido de nuevo, porque el nacido de nuevo, hermano, no se relaja. Créalo, no se relaja. No es por la apariencia, sino por la vida de Dios que emana, hermano, por la ausencia de esa vida del mundo. Es una vida, hermano, que no vive por apariencia, sino por la vida de Dios que emana de Dios. El fruto, hermano, es la emisión de la santidad que brota como una evidencia de estar conectado a la vid. Lo que indica una vida en comunión con Cristo, de acuerdo con Cristo. Nadie puede decir que vive una vida en comunión con Cristo si no hay fruto en su vida. Fruto de arrepentimiento, fruto de justicia, fruto de santidad, fruto de honestidad, fruto de obediencia, de humildad, fruto de paciencia, mansedumbre, templanza, bondad, benignidad, fidelidad, gozo. Y no hablo de emoción, hablo del gozo que permanece, sean cuales sean las circunstancias. El gozo de obedecer, el gozo en medio de la prueba, inclusive sabiendo que si alguna prueba viene, Dios está cumpliendo algún propósito. Bien sea que me quiere llevar a un nivel mayor o me está reprendiendo, me está disciplinando. Amén. Es el fruto que Dios el Padre, hermano, desea como labrador para el pueblo. Ese fruto es la semejanza con Cristo. ¿Nos parecemos a Cristo? ¿Te pareces a Cristo? Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Dice la Escritura que el Espíritu Santo trabaja continuamente, ¿verdad? Bajo el poder del Espíritu Santo estamos nosotros y Él está trabajando en nosotros esa imagen, para que esa imagen de Cristo esté en nosotros. Somos transformados por el poder a la misma imagen de Él, como por el poder del Espíritu Santo. Esto habla de que el Espíritu de Dios está trabajando continuamente. Solo que el pámpano, hermano, que no está conectado, ¿verdad? No le llega esa información, no le llega ese espíritu, no le llega esa savia, ese pámpano. Lo mismo el creyente que ha determinado simplemente estar ahí colgado, mas no conectado, y la savia no corre por allí. O sea, el espíritu no corre por allí, por la vida de ese creyente, como la savia no corre por la rama.
Y entonces no surge un cambio porque no hay una disposición. En el caso de nosotros, una disposición de humildad. En el caso de esa rama, una rama que no se conecta. A esa vid. La santidad, hermano, no es el camino a Cristo. ¿Sabe qué es la santidad? La santidad es la evidencia de que alguien está precisamente en Cristo. Porque muchos pudieran decir, pastor, es que yo ya vivo en santidad. Yo ya no bailo, yo ya no vivo metido en las discotecas, yo ya no bebo alcohol, yo ya no me trasnocho, yo no ando esa vida loca que andaba antes, ni fumo, ni nada de eso. Y se apartaron de eso. Hermano, no se trata de eso. Se trata de estar en Él. No se trata de dejar tanto de hacer cosas, y dejamos de hacer cosas si realmente llegamos al Señor. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Aquí el asunto es la esencia del carácter. Es la esencia del carácter de un alma. No dejar de hacer cosas. La gente religiosa deja de hacer cosas. Pero no se trata simplemente de hacer cosas, de dejar de hacer cosas. Se trata de la esencia de Dios en mi alma. Carácter, conducta, pensamientos, intenciones, conciencia, emociones, pasiones, voluntad. Se trata de eso. Muchos parecen cristianos, hablan como cristianos, predican como cristianos, entregan un volante como cristianos, dicen Cristo te ama, sirven, hacen algún oficio, profetizan, oran por enfermos, echan fuera demonios, hacen milagros. Jesús dice, no los conocí. Vivimos, hermano, en un tiempo en que muchos han aprendido a hablar de Cristo, pero pocos han aprendido a permanecer verdaderamente en Él. Ser cristiano no se trata de venir al culto. Hermano, no se trata de que usted venga el domingo y ocupe una silla de esas para que se vea llena el local. Y a mí muchas veces me entristece ver un jueves que venimos los mismos con las mismas. Y yo digo, bueno, voy a ver a mis hermanos el domingo. Y vengo el domingo y me entristece ver muchas sillas vacías que son como 60 y pudieran llenarlas todas. Pero no se trata simplemente de eso. Se trata de la calidad de persona que ocupa ese asiento. La calidad de cristiano que ocupa ese asiento. Y hablo esto con mucho temor y temblor, porque yo estoy aquí y usted pueda pensar, y usted, pastor, se cree mucha calidad para estar ahí. Pues quitemos esto, porque esto no me hace más ni menos a usted. No, quitemos lo externo. Bien pudiera yo estar ahí sentado en el suelo predicándole la palabra a usted, pero se trata de Cristo, no se trata de mí. ¿Comprende? Bien, esto pudiera ser un pedazo de madera con una tabla rústica aquí y una Biblia ahí encima. Bien pudiera estar yo aquí con mi Biblia en la mano simplemente, ¿verdad? No se trata de eso. El hombre más grande que pisó esta tierra nació en un pesebre, en una pesebrera. No tenía ni dónde recostar su cabeza, dice la Escritura.
tuvo que sentarse en muchas ocasiones sobre una piedra para hablar de las maravillosas noticias de Dios. Vivimos, hermano, en un tiempo donde muchos han aprendido a hablar de Cristo, pero no han aprendido a permanecer en Él. Un tiempo en que la obediencia se volvió una opción. Obedecer se volvió una opción. Obedecer a Dios no es una opción. Es un deber. Debemos obedecer. Amén. Para el Señor no podemos, al Señor no podemos, hermano, impresionarlo con tan solo un lenguaje religioso, ni con las actividades externas. El Señor busca fruto. No podemos impresionar a Dios con oraciones ni con lágrimas. Yo tengo claro eso. No sé usted, pero no podemos impresionar a Dios con lágrimas. Dios no se impresiona con lágrimas, Dios se impresiona con obediencia, con un querer y un hacer. No se trata de que seamos inmaculados y perfectos con letras mayúsculas. Se trata del corazón que Él ve, que es de Él, que se duele, que llora y llora desde el corazón. Pero después de que lo hace, cuando lo ve afuera, cuando lo ve en acción, lo ve queriendo agradarle a Dios. Y no bajo una apariencia, no bajo el terror de Dios, el miedo que Dios me va a ver, no, sino porque yo quiero vivir así. Me gusta, Señor, me apasiona su vida. Estoy hambriento y sediento de usted. Voy al culto no porque el pastor me regañó el domingo, sonó bravo el pastor, entonces voy a ir al culto. No se engañe, por favor, no se engañe. Un día usted y yo vamos a estar delante de Dios. Y mi esperanza es estar con Él toda la eternidad. Pero qué petrificante puede ser el llegar a estar delante de Dios y saber que dice, no es por allí, tú vas hacia allá. No te conozco. Aunque yo haya hecho muchas cosas. ¿Comprende? Yo serví, yo fui a los cultos, yo llevé diezmos y ofrendas. No compramos la santidad es un regalo, la salvación es un regalo. Lo menos que puede hacer aquel que ha sido impactado por el poder de Dios es temer a Dios, es respetarle, amarle y querer. Como el pámpano que está arraigado a la vid y bebe de esa savia. Muchos toman, hermano, los versículos sobre las ramas sin fruto, el pámpano sin fruto, que son quitados y quemados como un texto de prueba de que la salvación se puede perder. Pero Jesús no está hablando de eso. Jesús está hablando más bien de gente que está allí, que cree ser salva y no lo es. Aquí no se trata de perder la salvación, porque quizá muchos pudieran tomar este San Juan 15 como que se pierde la salvación, porque cortan las ramas y las echan al fuego. No, está hablando más bien, hermano, de quienes no están, no pueden perder la salvación porque nunca la han tenido. Si yo no tuviera este celular, ¿cómo lo puedo perder? Si nunca lo he tenido. Pero si yo lo tengo,
Entonces sí podría perderlo. El asunto con la salvación es que si la tengo, si Dios me la ha dado, yo no la voy a perder. Pero ¿cómo perder la salvación si nunca la he tenido? ¿Cómo voy a perder algo si nunca lo tuve? Para decir que lo perdí. Si esta parábola de la vid y los pámpanos fuera el único pasaje, escuche, si fuera el único pasaje que abordara la cuestión de la seguridad eterna, entonces podríamos tener buenas razones para tener que la salvación, para temer, tener miedo de que la salvación, hermano, se pudiera perder. Sin embargo, este no es el único pasaje en las Escrituras que trata sobre la seguridad y la certeza. Ni tampoco es el único pasaje, inclusive donde Juan, el apóstol, aborda estas cuestiones. Ciertamente no es así. A diferencia de Israel, hermano, Jesús no dejará de producir fruto en todas las ramas que están conectadas a Él. Si usted y yo estamos realmente conectados en Cristo, realmente, hermano, la fuente siempre estará fluyendo para nosotros. Porque estamos conectados a Él. El sentido de la metáfora de Jesús es que el Señor tendrá éxito donde Israel fracasó. Yo soy la vid verdadera, dijo el Señor. Él es la fuente verdadera de vida espiritual, de vida eterna, de fruto verdadero. Amén. Los discípulos simplemente necesitan estar conectados a Él. Usted y yo. Así como las ramas que dan fruto. Lo único que han hecho esas ramas para dar fruto es estar conectadas a la vid. Realmente conectadas. Para que haya un fruto, un buen fruto. Amén. En San Juan 15, hermano, es impensable que cualquier rama que esté conectada a Cristo deje de producir fruto. Es impensable que cualquier rama que esté conectada a Cristo deje de producir fruto. Como decir, es impensable pensar o decir que cualquiera persona que dice que es cristiana la vea yo sin fruto de justicia. Irremediablemente debe haber un cambio, porque es un cambio que Dios efectúa, que Dios hace. Recuerda, el Señor dijo, nada pueden hacer apartados de mí. Sin embargo, según la ilustración, algunas ramas en él dice que no producirán fruto y serán quitadas. El problema, hermano, aquí aparentemente es el mismo con todos los demás pasajes de las Escrituras, que lo que están advirtiendo es contra la apostasía, el negar la fe. Los que están y no son. Pablo decía a los corintios, examínense si están en la fe. Pablo dijo a los romanos, nosotros ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y escuche lo que dijo Pablo, y lo estaba hablando a una iglesia. Si es que el Espíritu de Dios está en ustedes. Todo esto de alguna manera confirma las palabras de Pablo, habladas por el Espíritu Santo, lo que Jesús dijo. Estaban aquí entre nosotros y no eran de nosotros. ¿Por qué tendría que decir Pablo si es que el Espíritu de Dios está en ustedes? Se supone que la iglesia de Roma. Porque a los corintios, examinaos si verdaderamente estáis en la fe. Y estar en la fe significa el hecho de que Dios ha hecho habitar su Espíritu en nuestros corazones.
un espíritu que es santo. Y es un espíritu que siempre nos va a conducir a la vida de Dios. Siempre, siempre va a conducirnos, siempre, siempre. Los que desviamos el volante somos nosotros. Si un verdadero cristiano, es una pregunta, si un verdadero cristiano no puede perder la salvación, ¿por qué advertir sobre la apostasía entonces? La mejor explicación, hermano, es que estas advertencias que dirigen al padecer a creyentes profesantes que parecen, al menos parecen externamente estar conectados con la vid, son ramas que solamente están en la cercanía de la vid, pero son ramas que no están conectadas. Esto nos debe hacer meditar, como dijo el apóstol Pablo a los romanos, si es que el Espíritu de Dios está en ustedes, como dijo a los corintios, examínense si ustedes realmente están en la fe. Hermano, realmente estar en la fe no es estar en una iglesia, en una congregación. Estar en la fe es estar en Cristo. Y estar en Cristo parte de un arrepentimiento genuino. ¿Comprende? Y una fe, una confianza verdadera en Cristo, un valor de Cristo, un tomar en serio a Cristo, tomar en serio a Dios. Morir continuamente a esta carne, ir, llorar, clamar, huir de las fornicaciones, correr del pecado. Querer hacer la voluntad de Dios e ir en pos de ella. No por mis fuerzas, sino por el poder que actúa en mí y en usted. Si es que el Espíritu del Señor está en nosotros. Un apóstata es alguien que abandona su fe. Hay muchos que pueden estar dentro de congregaciones, sin embargo, abandonando la fe, sin la fe genuina, sin la fe que salva. La Biblia deja claro, hermano, que los apóstatas son personas que profesaron su fe en Jesucristo, pero que nunca lo recibieron genuinamente como su Salvador. Eran creyentes fingidos, eran falsos creyentes. Jesús está alertando esto a sus discípulos. San Juan capítulo 15 se refiere a eso. ¿Sabe quién estaba escribiendo estas cosas? Uno que estaba allí. Alguien que vivió esto. Los evangelios fueron escritos después de que Cristo subió al Padre. Y Juan está escribiendo esto que escuchó del Maestro. Cuando Jesús estaba confrontando el corazón, estaba advirtiendo. Es lo que hoy casi en muchos lugares no se hace, no se advierte. Y muchos no lo hacen porque quieren que la gente esté allí y la gente no se vaya. La gente esté cómoda. Yo estuve en una iglesia, hermano, donde se predicaba algunas cosas de santidad, sonaban muy bonitos y todo, pero se predicaban de dinero, la casa, el carro, la finca, y la unción, y trae la ofrenda para la unción, y pacte, la corbata, y la tiraban, y a la gente le gustaba eso. Y cuando yo fui a predicar, muchos le pusieron la queja al pastor principal, porque el hermano Alfredo no hablaba y no es santidad, santidad y santidad. Así lo dijeron unos hermanitos. Que el pastor Alfredo cuando predica no habla sino de santidad y pura santidad, pura santidad.
Me dio rabia, hermano. Entonces, ¿de qué predicamos? Dígame. Es evidencia, hermano, de que mucha gente no está conectada. Los que se alejan de Cristo nunca confiaron realmente en Él desde el principio. Como dice en Primera de Juan capítulo 2 versículo 19. Escuche, ellos salieron de nosotros. Está hablando Juan. Juan estuvo ahí con el Maestro, con Jesús. Y él dice aquí, ellos, hablando de estos falsos creyentes, que parecían pero no eran realmente. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y sabe, no es permanecer por nuestra propia fuerza, no. Es que el mismo Señor que nos atrajo nos hace permanecer, nos hace perseverar. Porque el Señor guarda a los que son suyos. ¿Son perfectos en todo el sentido de la palabra? No. Pero dan fruto. Dan fruto. Un fruto es que quiere, que lo podemos ver, quiere. Falló, le duele, llora. Y no se queda allí en el remordimiento. Cambia, lo vemos cambiar. Lo vemos comprometido con Dios, con su palabra, con la santidad. Falla, sí, puede llegar a fallar. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Los que apostatan simplemente están demostrando que no son verdaderos creyentes, que nunca lo han sido o que nunca lo fueron. Judas Iscariote, hermano, podría ser el mejor ejemplo del falso profesante. ¿Quién era Judas? Le hago a usted esa pregunta. ¿Quién era Judas Iscariote? ¿Quién era Judas? Dígame quién era Judas. Era un apóstol, hermano. Echó fuera demonios. Vino contento con Pedro. Señor, los demonios se nos sujetan. Y ahí estaba Judas. Dice el Señor que los envió de dos en dos. ¿Con quién habrá ido Judas? ¿Con Pedro? ¿Con Juan? Se nos sujetan los demonios. Judas Iscariote sería un buen ejemplo, hermano, de falso profesante. Apóstol, fíjese. Estaba ahí con Jesús, caminó con Jesús, al lado de Jesús, escuchando sermón tras sermón. Hermano, es de advertencia esto. ¿Cuántos sermones escuchamos? ¿Cuánto tiempo caminando con Jesús? ¿Cuánto tiempo congregándonos con Él? Judas, ¿cuánto tiempo se congregó? 3 años. ¿Cuántas veces entró a la sinagoga? ¿Cuántas veces se sentó al lado del maestro para escucharlo hablar? ¿Cuántas veces dijo amén? Judas Iscariote podría ser ese ejemplo, hermano, de profesante, pero la idea se aplica a todos los pseudo creyentes o lo que decimos falsos creyentes. Un pseudo es un falso, pseudo creyente es un falso creyente. Amén. Y yo voy a dejar allí.
Necesitamos, hermano, estar aferrados a la vid. Volver a la oración. Volver a la oración ferviente. Volver al hambre y sed de su presencia. Volver al llanto, al lloro en la presencia de Dios. Llegar al quebrantamiento. Le garantizo, hermano, volvamos a la oración de madrugada. No sé si usted lo está haciendo. Volvamos a la oración de madrugada con el corazón correcto, con el clamor, con el lloro, con la humillación delante de la presencia de Dios, con la humildad para reconocer que le necesito. Hoy ven conmigo, Señor. Hoy, gracias por este día. Volvamos a la oración. Huyamos de aquello que nos puede manchar la mente, el corazón. Lo que puede entrar por los ojos y va a remover, hermano, la carne. Lo que puede entrar por los oídos. Apartémonos de las malas conversaciones, de las malas juntas. Huyamos, hermano, de las cosas que quieran entrar por nuestros ojos, como lascivia, lujuria. Huyamos, volteemos la mirada, corramos. Humillémonos bajo la poderosa mano del Señor. Clamemos a Él por un corazón sencillo, humilde, manso. Padre, gracias por tu palabra.